¿Qué tal, colegas? Muy buenas noches. Bienvenidos. Hoy estamos en el nivel básico número 10 de la NIC 2 Inventario. Hoy vamos a revisar lo concerniente a las políticas contables, NIC número 2. Hoy lunes 9 de mayo son las 19:30. Iniciamos puntualmente. Ya estoy aquí. Ya está doña Narcisa aquí. Bienvenida, Narcisa. Bienvenida. Gracias. Ya estoy aquí ya. Gracias. Bien, entonces como indicaba, ya estamos en el nivel número 10 del módulo de estudio NIC número 2. Hoy vamos a revisar las políticas contables. La frase del día de hoy es: hay dos tipos de empresas. Aquellas que trabajan para intentar cobrar más y aquellas que trabajan para cobrar menos. Nosotros seremos la segunda. Jeffrey Preston Bezos. Bien. Antes de adentrarnos al tema de la política contable, vamos a revisar lo concerniente al reconocimiento como un gasto. ¿Cuándo reconocemos como un gasto un inventario? Cuando tiene deterioro, ¿Ya? Veamos. ¿Qué nos dice el párrafo 34? Cuando los inventarios sean vendidos, 1. El importe en libro de los mismos se reconocerá como gasto del periodo en el que se reconozca los correspondientes ingresos de operación. Bien, entonces en este pequeño párrafo nos indica claramente que vamos a reconocer como un gasto cuando se reconozca el ingreso. En este caso, por lo general, nosotros cuando vendemos algún tipo de producto, mercadería, reconocemos el costo de venta. Simultáneamente, cuando se genera la venta, reconocemos el costo de venta en resultados. Nos dice el importe de cualquier rebaja de valor hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las demás pérdidas en los inventarios. Será reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida. Bien, también nos indica claramente, en el caso del BNR, existe un deterioro que hemos podido establecer de nuestros inventarios, vamos a proceder a reconocerlo, en este caso, como un gasto. Registramos el resultado. Ya vimos la semana anterior este tema de valor neto realizable, ya en el módulo número 9. Nos dice, además, el importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento en el valor neto realizable se reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios que haya sido reconocido como gasto en el periodo en que la recuperación de valor tenga lugar. Y cuando reconocemos un valor neto de realización por una pérdida de valor de mercado, puede ser que ese inventario nuevamente aumente su valor. Por tal motivo, vamos a reconocer, en este caso, disminuyendo a la provisión realizada por deterioro. En este caso, se va a disminuir ese deterioro acumulado por el tema de los inventarios. Entonces, ya el párrafo claramente nos indica que vamos a reconocer a gasto, una, cuando se vendan los productos,
2, cuando se establezca el BNR, el valor neto de realización, y si existe algún incremento del valor, ese efecto también va a afectar a la provisión del deterioro que se haya registrado. El párrafo 35 de la NIC 2 nos indica lo siguiente. Algunos inventarios pueden ser incorporados a otras cuentas de activos. Por ejemplo, los inventarios que se emplean como un componente de las propiedades planta y equipo de propia construcción. En este caso, la referencia es el párrafo 22 de la NIC 16. Los inventarios asignados a otros activos, de esta manera se reconocerá como gasto a lo largo de la vida útil de los mismos. Bien, entonces sabemos que cuando se construye, se produce, se van a reconocer dentro de ese proceso de producción, construcción, confección, etcétera, una serie de otros activos que van a ser reconocidos en otros activos que pueden ser una propiedad planta y equipo, una inversión inmobiliaria o alguna construcción dentro de una planta productora. Entonces, esto es lo que nos indica este párrafo 35. Reconocimiento como un activo. El párrafo... Bien, hasta ahí hemos concluido el párrafo 35. ¿Cuándo reconocemos como un gasto? ¿Cuándo reconocemos como un activo? ¿Quién de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Quién tiene una pregunta referente a lo que hemos hablado en este momento? ¿O estamos claros? Buenas noches, Víctor. Lo que pasa es que como me Bien. había desconectado ya por varios talleres, no. Aquí al referirte, ¿estás refiriéndote a inventarios de activo fijo o a inventarios disponibles para la venta? Inventarios, ¿no es cierto? Inventario, así es, Ah, inventario disponible, en este yo, caso. yo tenía ahí una duda, es en el caso de, por ejemplo, si yo importo una maquinaria, ¿no es cierto? Muy Y bien. para venderla resulta que vienen, por ejemplo, algunos tornillitos, arandelas, cosas que yo voy a necesitar para poder armar y entregar armado esa maquinaria. ¿Eso yo la puedo incluir en el costo del inventario? Porque ya el inventario ya está en la bodega, todo se supone que el reconocimiento es hasta que ya se desaduanizó y llegó a bodega, ¿no es cierto? Claro, claro. Lo otro sería que un reconocimiento posterior, porque ese inventario yo tengo que ir, o sea, yo tengo que comprar esos repuestos para irlos usando en la medida que voy vendiendo. Ya, a ver, muy bien. De acuerdo a lo que entiendo, es que tienes un inventario que has comprado, una Sí, maquinaria, has comprado una sí, maquinaria para vender. para vender. Entonces, esa maquinaria va a ser parte de tu inventario. Ahora, que si esa maquinaria dentro del costo de lo que te costó ese activo trae repuestos adicionales, recuerda que eso va a ser del producto y va a estar dentro de todo el costo que tiene el producto, salvo que le hayas implementado algo más. Entonces ahí tu costo, claro que va a subir, se va a incrementar el costo. Ejemplo, a ver, vamos a suponer, compras una retroexcavadora. Uh-huh. Y esta retroexcavadora que va a estar dentro de tus inventarios viene con un componente que tú lo vas a instalar acá, que lo vas a comprar en el país. Entonces, ese componente que tiene un costo X, Y, Z,
va a ser parte del costo de todo el producto. Del producto que importaste, más el costo del producto que has adicionado a ese equipo para que funcione de acuerdo a las necesidades del cliente. O sea, yo tendría ahí que adicionarlo en la medida en que lo voy vendiendo, porque esto es exclusivamente son estos aparatos que se usan para las camaroneras. Y antes se importaba y venían completitos, o sea, con todos los tornillitos, las arandelas o cosas que necesite. Pero ahora ya los están mandando sin eso. Entonces, al armarlos aquí, necesitamos hacer la compra aparte de esos repuestos para poderlos entregar el producto, digamos, el aireador ese completito, ya armado, listo para que lo puedan usar. Correcto, correcto. O sea, tú vendes productos para camaroneras, equipos para camaroneras. Claro, claro. Tú compras un producto que, vamos a decirlo de esta forma, no viene completo. Así es, sí. Y aquí en el mercado nacional tienes que comprar otro producto para que el equipo esté completo. Así es. Claro, ese valor de esos repuestos que estás adicionando van a incrementar el valor. Por supuesto, está bien el tratamiento que le estás dando. Ay, ok, eso quería. Muy bien, no, está bien. Está excelente tu pregunta. Decíamos en el párrafo 35 que pueden haber inventarios que sean incorporados para la fabricación, producción, construcción, etcétera, de otros activos que pueden estar involucrados con la NIC 16, propiedades, planta y equipo. Puede ser de la NIC 41, en el tema que tiene que ver con las plantaciones agrícolas, y que también está inmersa en la NIC 16, o inversiones inmobiliarias, o construcciones o producción de productos. Entonces, que van a estar, como bien dijo María, disponibles para la venta. Entonces, se está creando otro activo. Bien, entramos nosotros al tema de las políticas contables en lo relacionado a la NIC 2. Vamos a leer y de ahí vamos a ir desarrollando. ¿Qué son las políticas contables? Las políticas contables, nos dice, son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad, adoptados por su empresa. En este caso, la gerencia, la administración, es quien va a aprobar esas políticas contables en la elaboración y presentación de los estados financieros. Bien, desarrollemos esta parte. Nosotros, para preparar los estados financieros, no los preparamos de lo que nosotros pensemos o creamos. No. Preparamos los estados financieros técnicamente de acuerdo a principios de contabilidad. En este caso, los principios contables que aplican la mayoría de países en el mundo son las normas internacionales de información financiera. En este caso, tenemos las NIF completas y las NIF para las pymes. Las NIF completas aplican las normas y las NIF para las pymes aplican las secciones. Secciones, en este caso, que están divididas en 35 secciones. Bien, de todo esto, de todas estas normas, nosotros vamos a recoger cómo vamos a tratar las operaciones relacionadas al inventario, específicamente el inventario. ¿Qué vamos a adoptar de la norma? ¿Qué vamos a aplicar? ¿Qué párrafos?
¿Qué reglas en materia legal debemos observar? ¿Qué procedimientos debemos observar? Acuerdos, si hay nacionales o internacionales. ¿Para qué? Para que nuestros estados financieros estén presentados de forma fiable, de forma comprensible. Ahora, para adoptar esta política contable, hay que leer la norma, hay que leer la sección. Entonces eso toma tiempo. Muchas veces me preguntan, oiga, ¿yo puedo hacerlo? En este caso, el contador público. Me dicen, yo como contador público o como ingeniero comercial o como economista, ¿puedo hacerlo? La respuesta es sí, usted puede hacerlo. Lo único es que le demanda de tiempo, le va a demandar de tiempo que seguramente usted lo canaliza para otras tareas, para otras actividades. Ahora, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede comenzar a preparar su manual de políticas contables? Comience con una hoja, lo que siempre manifiesto en la charla. Comience con una hoja. Puede comenzar por la NIC 16, por la NIC 2, por la NIC 1. Comience por algo. Pero una vez que comience, vaya culminando esa adopción de esas políticas contables. Ahora, recuerde, como manifesté, ¿qué tiene que hacer? Es leer y tener paciencia. Ahora, ¿para qué usted hace esto? Para que las operaciones que usted registre en la contabilidad no se hagan de acuerdo a lo que usted cree, lo que usted piensa, lo que a usted le han contado, lo que usted ha oído y cree que debe ser así. Entonces, usted no lo va a hacer de esa manera, lo va a hacer técnicamente, porque una vez que comienza a preparar su manual de política contable, este manual lo va a guiar a usted como contador público o a usted, mis estimados colegas, como profesionales contadoras públicas autorizadas o certificadas, dependiendo del país donde usted esté. Bien. Entonces, estas políticas yo debo proceder a leer. Veamos qué más nos dice. ¿Cuál es el objetivo, nos dice, de la NIC 8? Bien, cuando yo adopto estas políticas contables, debo previamente haber leído la NIC 8, que me habla sobre las políticas contables, cambios en estimaciones y errores. Entonces, la NIC 8 prescribe los criterios para seleccionar y modificar políticas contables, seleccionar el tratamiento contable, establecer la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables y nos habla sobre la corrección de errores. La norma trata de realzar la relevancia, la fiabilidad, la comparabilidad de los estados financieros actuales y anteriores. Claro, es que cuando ya hemos seleccionado estas políticas, en este caso estamos hablando de la NIC 2, inventario, ya como manifesté, esos estados financieros no van a ser preparados, presentados de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que escuché, a lo que me contaron, sino van a ser presentados técnicamente por un profesional que ha leído la norma y sabe sobre la norma. Entonces, esto es lo que venimos aprendiendo. Entonces, ya hemos visto el tema de la fórmula de costo, que es la medición inicial, la medición posterior. ¿Ya? Y esto que hemos aprendido nos va a ayudar a preparar ese manual. Hoy vamos a esbozar un pequeño borrador del manual de políticas contables. Entonces, dentro de estas políticas, tenemos la introducción o explicación sobre los hechos económicos, transacciones o eventos a los que aplica la contabilidad.
en este caso, a qué operación se va a dar un tratamiento contable con esta norma NIC 2. 2. Criterios de reconocimiento inicial. ¿Cuál va a ser el valor que debo reconocer inicialmente? Usualmente, lo más fiable son los comprobantes de venta, con lo cual nos ayuda a registrar nuestro valor inicial en nuestros registros contables. 3. Criterios de medición inicial y posterior. Bien, en el tema posterior es al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre. Ahora que estamos presentando los estados financieros, ¿están bien presentado el valor que tengo reconocido en mis estados financieros referente a ese inventario? ¿Es correcto? Ahí por lo menos debo hacer una comparación con mis reportes y con lo que está registrado en mi contabilidad. Debo tener claro a la actividad que estoy realizando dentro de la empresa. ¿Es una empresa comercial? ¿Es una empresa tecnológica? ¿Es una empresa agrícola? ¿Es una empresa camaronera, piscícola, etcétera? Tantos tipos de empresas que hay. ¿A qué debo de aplicarle al cierre? ¿A qué debo de aplicarle valor neto realizable y a qué no debo aplicarle? ¿O por qué debo de aplicarle? ¿Para qué? Para presentar cifras fiables. 4. Los criterios de presentación en los estados financieros. 5. La información a revelar sobre las transacciones. ¿Qué información, aparte de que me solicita la norma o la sección de la NIC 2, yo debo de presentar que es importante para la administración? Recuerde que todo este conjunto de estados financieros ayuda ¿a qué? A tomar decisiones. Usted se ve reflejado en este conjunto de estados financieros, su profesionalismo, su trabajo, su dedicación. Bien, dicho esto, vamos a adentrarnos a ir generando estas políticas contables relacionadas a la NIC 2. Por tal motivo vamos a entrar dentro de la hoja de Excel y vamos nuevamente a ir regresando al PowerPoint. Vamos entrando y saliendo de PowerPoint y entrando a Excel. Bien, dentro de esto hay que tener claro los conceptos. Los conceptos son sumamente importantes. Los conceptos son sumamente importantes. Creo que ya en una gran mayoría de estas charlas es manifestado esto. Ejemplo de lo que acabo de decir. En una institución sin fin de lucro, las donaciones que aportan ciertas entidades, sean nacionales o extranjeras, donan dinero para actividades de caridad, para actividades filantrópicas. Entonces, estos dineros que reciben las fundaciones, la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿cómo deben reconocer esos dineros que ingresan a la fundación? ¿Es un pasivo? ¿Es un patrimonio? ¿Debe ser reconocido a resultados? ¿A qué elementos financieros afecta? ¿Quién me comenta? Esos serían los ingresos, ¿no? Que tiene una fundación, porque generalmente, bueno, y quitándonos de lo que diga rentas, pero se supone que hay que cumplir unos ciertos parámetros y con eso son ingresos realmente, ¿no? Exentos o si no se cumple ciertas normas no serían exentos, pero de hecho para la fundación así, para la contabilidad serían ingresos.
Bien, bien. Digo, ¿no? Así ha sido el comentario de la CPA María Figueroa del Cantón Piñas, Ecuador. Así es, mi estimada María. ¿Qué va a ser esos valores que ha recibido la fundación? Bien, hay que establecer entonces primero el concepto de qué es un activo. Entonces corresponden a los recursos económicos que posee una empresa, es decir, bienes o derechos los cuales pueden generar recursos económicos en una empresa. Pasivo, corresponden a obligaciones de la empresa con terceras personas distintas de sus dueños, o derechos de terceras personas sobre los recursos de la empresa, es decir, sobre sus activos en un momento de tiempo. En este caso, equivocadamente, ciertos profesionales lo reconocen como un pasivo corriente. Pero debemos entender que estas donaciones que reciben las fundaciones, primero que la fundación no ha transferido ningún bien y ningún servicio. Y tampoco la fundación tiene la obligación de pagar algún valor monetario a la entidad donante. Todo lo contrario, le dice, hey, aquí está este dinero, utilícelo de acuerdo al convenio que tenemos usted y yo. Entonces, como bien decía la CPA María Figueroa, se genera un ingreso, que eso va a afectar a lo que se conoce como los activos netos. No patrimonio, sino activos netos. En este caso, ya el patrimonio cambia de nombre y se llama activos netos. Entonces, va a afectar a resultados como un ingreso que ha obtenido la fundación para poder realizar sus actividades relacionadas a la actividad que tenga registrada en el RUT. Entonces, el concepto es importante tenerlo claro para poder registrar correctamente una operación. Y ahí es donde estos conceptos aterrizan en el manual de políticas contables. Entonces, usted a la vez que va elaborando ese manual, va entendiendo, va leyendo, va comprendiendo y ya sabe cómo dar un tratamiento a cierta operación. Caso contrario, el problema que se genera es que muchas veces, como yo indicaba, registramos de acuerdo a lo que creemos, no más a lo que debe ser técnicamente. Bien. No se olviden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Audex, Auditores Externos. También no se olviden de darle un OK ahí en el pulgarcito de me gusta a estas charlas que estamos realizando de manera profesional y sin ningún costo, totalmente gratuitas. Entonces a nuestros colegas que nos están escuchando, súmense a las charlas, no tiene ningún costo. Nuestro colega Rigoberto Vázquez Santos, CPA, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios, aquí escuchando la charla. Tengo una consulta, estimado Víctor, con respecto a lo que acaba de hablar usted, con respecto a un ingreso, a una donación, por ejemplo, hacia una fundación. En este caso, ese ingreso que ha recibido la fundación, como cuando recibe el ingreso todavía no ha sido devengado, ¿verdad? Sino que lo va a ir devengando, según mencionaba usted, a medida que lo vaya ejecutando, es decir, a través de un contrato establecido. Entonces, en este caso no sería
como un pasivo diferido y que a medida lo vaya ejecutando el contrato, va a ir reconociendo esas porciones como ingreso. Esa es la pregunta. Muy bien, excelente tu pregunta, Rigoberto. Y la respuesta es no. No, porque la contabilidad de la fundación, la contabilidad de las fundaciones es totalmente diferente al tema contable de una empresa comercial. Por tal motivo, un ejemplo, ¿tú qué obtienes? Obtienes fondos. Un ejemplo, vamos a suponer, tú obtienes un ingreso de $1 millón. Una fundación al 31 de diciembre te ha registrado en tu cuenta bancaria, te ha transferido $1 millón. Entonces tú dices, hey, no, ese $1 millón que usted me transfirió lo voy a registrar a pasivo. Entonces la pregunta es, si lo transfiero a pasivo, ¿qué es pasivo? Primero, el pasivo es una obligación presente. ¿Producto de qué? De una operación donde usted entrega un bien o servicio y el beneficiario de ese bien y servicio tiene la obligación de pagar. En este caso, pagar con efectivo y equivalente al efectivo. Tú tienes la obligación, Rigoberto, de pagar ese $1 millón. ¿Tú has entregado bienes o servicios a esa fundación? La respuesta es no. Hay un convenio, hay un documento legal donde la entidad, sea una persona natural o sea una persona jurídica, local o extranjera, te ha dicho, hey, Rigoberto, aquí le entrego este $1 millón para que usted proceda de acuerdo a lo convenido. Bien, entonces ese dinero va a ser al 31 de diciembre, ese $1 millón va a ser un ingreso para esa entidad. Ese valor, que todavía no hay ningún gasto, no es que ha generado una utilidad. Cuidado, las fundaciones por lo general no generan utilidades, generan fondos. Esos fondos se van a registrar, van a ser canalizados a lo que se llama activos netos. Entonces, dentro de los activos netos vas a tener fondos propios, fondos sin restricciones, fondos con restricciones, reservas, etc. Ahora, por lo general, las fundaciones no pagan impuesto a la renta. En el Ecuador, las fundaciones no pagan impuesto a la renta, salvo no cumplan con la actividad para la cual fueron creadas o salvo se dediquen a actividades comerciales diferentes a lo registrado en su RUC. Entonces, si te das cuenta, Gilberto, la diferencia. Claro. Una preguntita, Víctor. Ahí hay una cosa que a mí me resulta un poquito así complicada, es el tema de, normalmente, por ejemplo, tenemos un fondo para un proyecto, ¿no es cierto? Durante el año, vamos a suponer que me dan, como decía usted, $1 millón, que no dan tanto, pero bueno, $1 millón. Y que de ese millón, $100,000 no se consumieron, no se gastaron en el año, en el 2021, por decir. Y me quedan 100 para gastarlos en el próximo año. Eso no es una utilidad porque no es que he hecho yo una actividad para ganar utilidad. Tampoco estaría dentro del excedente, que generalmente el excedente lo consideran cuando hay organizaciones sin fines de lucro que entre sus socios mismos generan entiendo yo así, ¿no? Generan como una producción, venden y eso, y queda como un excedente para posiblemente entregárselo a los socios. O es una reserva de donación que el próximo año
pues se va a utilizar y muere, digamos así, ya se acaba, se agota, no queda, no va a seguir para años posteriores, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo ahí es que tengo un poquito la confusión de eso, y en el caso, por ejemplo, de ONGs, que tienen sus fondos que les dan por donación, pero a veces tienen que o prestar servicios o por ejemplo, yo conozco una asociación que es sin fines de lucro, pero creó o tiene una farmacia para vender al público intentando hacerlo a costos muchísimo más baratos, ¿no? Pero eso sí genera utilidad. Entonces a mí ahí me confunde un poquito porque la dueña es una organización sin fines de lucro. Muy bien, muy bien. Dentro de sus actividades, ejemplo, está el servicio social, donde venden a valores muy económicos. Esas utilidades, de acuerdo a su constitución, son fondos que no son repartibles a socios. ¿Sí? No son repartibles. Esos fondos son para ser utilizados los siguientes años. Pero hay que tener claro cómo funcionan y cómo es el tratamiento contable de las fundaciones. Entonces, en algún momento veremos este tema de las fundaciones. Voy a tratar de preparar un material interesante para hablar sobre la contabilidad de las fundaciones. Bien, en conclusión del asunto, para continuar con nuestro tema de políticas contables, así es, puede ser que de ese $1.000.000 que pusimos como ejemplo, hayan gastos por $500.000 y quede $500.000. Pero eso no es que es utilidad. No, eso no es utilidad. Esos son fondos. Aló, buenas noches. Que han quedado que talimar. Muy buenas noches. Y van a ser utilizados los próximos años. Entonces, buenas noches, Víctor. Buenas noches. Buenas noches, Ilmar. Bienvenido. Con las disculpas del caso que no puedo encender la cámara porque por el internet se me cae la... No te preocupes. No quería comentar con lo de las fundaciones. Sí, ¿qué pasó? Sí, ¿cuál es tu pregunta? Sí, quería hacer un comentario con lo de las fundaciones. Muy bien, excelente, bienvenido. Sí, acá en El Salvador comparto lo que decía el colega Rigoberto. Yo tuve la oportunidad de trabajar hace bastante tiempo en una fundación y justamente como el colega Rigoberto indica, así pude ver que contabilizaban los ingresos. La cantidad que les donaban la llevaban a un pasivo restringido. Y justamente conforme iban ejecutando el proyecto para el cual les habían donado, iba la cantidad que ellos gastaban, que ejecutaban, lo trasladaban a ingresos. Y lo demás de la donación quedaba como un pasivo. Justamente así he visto que hacen, por lo menos acá en El Salvador, hacen muchas fundaciones. Muy bien, muy bien. No sé si en otros países lo contabilizan de otra forma. Ya. A ver, número 1. Tienes que revisar qué dice el convenio. De acuerdo a lo que diga el convenio, es que vas a aplicar el tratamiento contable correcto. Ahora, lo que yo te pregunto, ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué norma aplican para dar un tratamiento contable a estos valores donados por las instituciones locales o extranjeras? ¿Qué norma aplican? La de las subvenciones, ¿no? Que no me acuerdo que el número es así, pero es la de las subvenciones y algo así se llama. ¿Ya? Tú hablas de la norma NIC 20, subvenciones del gobierno. Sí, algo así decían que esa entraría o serviría para
Organizaciones sin fines de lucro, por lo menos algo así oí, que es esa la que se podría aplicar. Muy bien. Dentro de la NIC no hay una norma que habla acerca de las fundaciones, pero sí dentro de las GAF. Entonces, ¿qué tienes que leer? Tienes que leer el FAF 117. Entonces, el FAF 117 es el que te va a guiar. Entonces, es importante tener claro los conceptos. Es importante tener claro los conceptos. Es importante leer el convenio. ¿Qué dice el convenio? Entonces, de acuerdo a eso, es que yo sé el tratamiento que debo de darle, cómo va a proceder a reconocerse esa donación. Entonces, el convenio es muy importante leer, pero no todo aporte es un pasivo. Mucho cuidado. Bien, vamos a continuar con... ¿Es FAB la norma que había que leer? Sí, FAB. 117. FASB 117. Bien. Entonces, dentro de esta recolección de políticas contables, de acuerdo a lo que hemos leído, yo, como les indicaba, debo ir leyendo la norma y debo ir escribiendo en mi cuaderno qué es lo que voy a aplicar. Entonces voy leyendo, voy tomando apunte y voy preparando mi política contable referente a la NIC 2. Entonces, nos vamos desde el inicio. Y dentro de, tenemos el párrafo 14. Perdón un momento. Entonces, nosotros partimos por el objetivo. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Dice prescribir el tratamiento contable. Eso ya lo sabemos. Entonces, nos dice la norma que es una guía práctica para la determinación del costo. Perfecto. También del valor neto realizable. Ya lo leímos. Continuamos. ¿Cuál es la fórmula de costo? Fórmula de costo. Costo de venta, gasto, deterioro, menos BNR. Alcance. Muy bien. Dentro de este alcance, ¿a qué puedo aplicar la norma? ¿A qué sí? ¿A qué no? Entonces, no puedo aplicar la NIC 2 a la NIC 32, a la NIF 9, a la NIF 41. ¿A qué parte de la NIC 41 no puedo aplicar? Entonces, eso yo debo de entender. Entonces, los activos biológicos relacionados a la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección. O sea, que el producto todavía está en la mata, ¿no? La NIF 9, los instrumentos financieros. Entonces, eso yo voy tomando nota. ¿A qué no puedo aplicar? No puedo aplicar a esto. ¿Por qué no puedo aplicar? Debo entenderlo. Esta norma no es de aplicación en la medición de los inventarios mantenidos productores de productos agrícolas y forestales. Entonces, ¿yo estoy dentro de esta actividad? Sí, no. Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas. A esto no lo voy a poder aplicar la medición. La norma no es de aplicación a productores de productos agrícolas y forestales. 2, intermediarios que comercian con materias primas cotizadas. Ya, ok, ya lo tenemos. Entonces, esto que yo estoy leyendo
que ya lo voy entendiendo, ahora lo voy a llevar a mis registros. Bien. Entonces, comienzo en Excel, en Word, como ustedes quieran, en PowerPoint. Ustedes comienzan a registrar. 2. Los inventarios no aplicarán. Primero, debo de entender cuál es mi actividad. ¿Ya? Entonces, 0. ¿Cuál es mi actividad? ¿Cuál es mi actividad? Vamos a poner, mi actividad es comercial. Yo tengo una actividad comercial. Bien. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué actividad tengo? Una actividad comercial. Muy bien. Entonces, los inventarios no aplicarán a las siguientes operaciones. Productores de productos agrícolas y forestales, intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, instrumentos financieros, activos biológicos, que nos decía en el activos biológicos, en el punto de cosecha. ¿Qué he hecho en este momento? Dentro de mi manual he registrado a qué no le puedo aplicar la NIC 2. ¿Ya? Dentro de este manual, ¿a qué no le puedo aplicar la NIC 2? Muy bien. Entonces, cuando mi asistente, cuando yo contrate nuevos asistentes contables, auxiliares contables, contadores, etcétera, yo le voy a traspasar este manual para que él prepare los estados financieros de acuerdo a lo que yo requiero. En este caso, ¿quién? La administración. Entonces, agrupo y ya tengo esta parte. Vamos a la 2. Se consideran inventario, ejemplo, productores para reventa, terrenos de propiedad, productos terminados en proceso de fabricación, materiales y suministros para ser usados en el proceso productivo. Muy bien, esto es lo que se consideran inventarios. Dentro de esto, ¿cuál es mi actividad? Productores para la reventa. En este caso, mi actividad es una actividad comercial. Venta de electrodomésticos. Muy bien. Entonces, no me dedico a esto de aquí. Ya tengo claro, me dedico a la reventa, compro productos para vender a grupo. Medición de los inventarios. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable según cuál sea el menor. Bien, entonces, en esta parte, yo puedo coger y puedo hacer un detalle. Ejemplo. Los inventarios se medirán al costo. La entidad compra productos de línea blanca a los Estados Unidos China y otros países de Europa. Bien.
Ojo, estoy poniendo un ejemplo. Ustedes pueden detallar. O sea, ¿para qué? Para que la persona que ustedes le entreguen este manual, él entienda sobre la actividad y los registros que va a reconocer en su contabilidad. Entonces, los inventarios se medirán al costo. El documento fiable es el comprobante de venta o la liquidación aduanera. Muy bien. Bien, entonces hasta ahí hemos registrado que los inventarios se medirán al costo. El documento más fiable es el comprobante de venta o la liquidación aduanera. Se medirán al costo. El documento fiable es el comprobante de venta o la liquidación aduanera. La entidad compra dice productos de línea blanca a los Estados Unidos, China y otros países de Europa. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el documento fiable que voy a utilizar dentro de mi empresa? Es el comprobante de venta. ¿Cuáles son esos comprobantes de venta? La factura, la nota de venta, la liquidación aduanera, etcétera. ¿Dónde compramos los productos? Compramos a los Estados Unidos, China y ciertos países de Europa. Bien. Ahora, el costo de los inventarios comprenderán, el párrafo 10 nos dice, todos los costos derivados de su adquisición, transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actual. Entonces aquí, en esta parte, yo entro a detallar cuáles son esos costos para que la persona que costee sepa cuáles son los costos que debe reconocer. Ejemplo, costo del producto, el costo de transporte, impuestos, aranceles, otros similares. En esta parte de los impuestos, aranceles, hay que ser bien detallista para que sí no dejarle a la persona que registre libre albedrío, porque a veces puede ser que equivocadamente registre valores que no son parte del costo. Entonces, ¿qué hace usted? Hace ese detalle. Ejemplo de lo que estamos viendo. En la operación, recuerden que nosotros tenemos en nuestro estado financiero un inventario. Al 31 de diciembre estaba valorado en $500,000. Ese inventario nace en la operación número 6. Entonces registramos un inventario por un importe de 2 millones, registramos un crédito tributario de IVA 240,000 y cuentas por pagar comercial 2.133.000. Ahora, este inventario se registró el costo de adquisición, fue una importación. Entonces yo tengo este cuadrito borrador, este cuadro borrador, el cual usted puede ser mucho más amplio, de hecho es más amplio el que usted tenga, este es simplemente para fines académicos, donde voy a liquidar esa importación. Entonces tengo el valor FOC, 1.780.000, el flete, el seguro, ¿no? Todo en moneda funcional, el honorario técnico,
los gastos de desaduanización, los gastos del agente afianzado de aduana, el transporte terrestre, el IVA, en el caso no sea recuperable. ¿Cuál va a ser mi costo? $2 millones. ¿Ya? Entonces su cuadro puede estar dividido en costos de adquisición, en lo que se va a reconocer a gasto, el valor que se le va a pagar al proveedor, como usted desee. Simplemente, este es un ejemplo modelo para que usted entienda dentro de las políticas contables qué registrar en su manual. Entonces tenemos el flete marítimo, el hospedaje. ¿El hospedaje es parte del costo? Sí, no. ¿El honorario técnico es parte del costo? Entonces todo esto es lo que yo debo de analizar dentro de mi compañía. Decía en algún momento la CPA María Figueroa, mira, Víctor, queremos competir contra los chinos, pero nos tienen acorralados los chinos. Entonces el dueño de la compañía no sabe qué hacer, ¿no? Se siente frustrado. Entonces, eso es lo que nosotros debemos proceder a analizar. Debemos revisar cada rubro. Debemos ver si lo que estamos comprando lo compramos a precios favorables o debemos juntarnos con otros productores para comprar una cuantía mayor y obtener mayores descuentos. Entonces, usted comienza a revisar rubro por rubro. Ahora, esto es lo que usted le indica cuál va a ser el costo de los inventarios. ¿Cuáles van a ser esos costos? Entonces, usted adopta esa política y a la vez desplaya cuáles van a ser esos costos que van a estar relacionados con ese producto. Bien, hasta este punto, ¿quién tiene una pregunta en relación a lo que estoy explicando? ¿Sí está claro todo? ¿Alguien tiene alguna duda o algo que ampliar? Por favor. Sí, estimado Víctor, con respecto a las políticas contables, ¿verdad? Pues ahí se define todo, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio que debe aplicar, ¿verdad? No el criterio personal, sino que es el criterio técnico de acuerdo a la norma, ¿verdad? Entonces, ese es el parámetro que debemos tomar en cuenta, leerlo, las políticas, cuáles son las políticas que ha adoptado la empresa para reconocimiento y medición de ciertas, digamos, operaciones contables, ¿verdad? Entonces, sí, es bien importante la política contable, ¿verdad? Porque ese nos define. Cuando una persona nueva llega a una entidad, pues darle el manual de políticas contables, cómo tiene que trabajar, cómo tiene que proceder a reconocer y una aplicación contable. Pues, me queda claro, ¿verdad? Con respecto a las políticas contables, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Porque también es un parámetro para poder tomar en cuenta cuando uno está elaborando las políticas y procedimientos contables. Gracias. Excelente, excelente la reflexión de nuestro colega, el CPA Rigoberto Vázquez Santos. Muy bien, muy bien. Ve, como pude escuchar, está quedando claro, Rigoberto. Entonces ya vamos entendiendo la importancia de este manual de políticas contables, donde no le deja a libre albedrío al profesional de que él aplique lo que él crea o lo que a él le dé la gana, sino que aplique algo técnico, algo que necesita la empresa para que su información sea lo más fiable posible y podamos competir como compañías, podamos competir. Un ejemplo de esto que podamos competir, los países latinoamericanos, Centroamérica, Sudamérica, sí hay compañías que compiten, pero las mayorías difícilmente pueden competir con ciertos países estadounidenses, ciertos países europeos o ciertos países asiáticos, porque en cada país la idiosincrasia, la manera como elaboran los productos o los equipos tienen diferente legislación, diferente costo. Entonces, nosotros debemos tener claro todos nuestros procesos
para poder competir. Y dentro de este conocimiento de estos procesos, como bien lo explicó Rigoberto, nuestro manual es esencial. Entonces, como bien decía, ¿cuál va a ser? ¿Qué costo yo debo registrar? ¿El transporte va a ser parte del costo? ¿Sí? ¿No? ¿Debo agregarle algún honorario? ¿Hay algún honorario que debo de registrar? ¿Debo registrar un bodegaje? ¿Debo registrar el tema del valor de las bodegas? ¿Sí o no? ¿O ese valor de la bodega va a ser un gasto? ¿O ese valor de ese honorario va a ser un gasto o va a ser un costo? Entonces, eso yo debo de entenderlo y eso es lo que yo voy registrando en esta política contable relacionado a la NIC número 2. Sigamos. El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, arancel de importación, impuestos no recuperables, más transportes, más otros costos directamente atribuibles a la adquisición de mercadería, materiales y servicios, menos descuento o rebaja. Entonces, esto está relacionado, el párrafo 10 con el párrafo 11 van conectados para todo lo que yo voy a ir detallando. Entonces, voy preparando. En otras palabras, tiene que coger la norma y tiene que irla preparando, desmenuzando en relación a la actividad que trabaja su compañía, que genera su compañía, el ingreso. Los costos de producción incluirán materia prima, mano de obra, SIC más otros costos. Lo mismo que hicimos en el párrafo anterior. ¿Qué es la materia prima? ¿Cuáles van a ser esos productos de la producción que deben ser reconocidos al costo? Esa materia prima, esa mano de obra, ese SIC, ¿cuáles van a ser los formularios que yo aplico? Todos esos formularios que aplica la compañía. En este caso, los formularios diseñados que la empresa utiliza, los reportes que arroja el sistema informático, deben estar dentro de este manual de políticas contables, donde usted va a explicar las obligaciones que deben de cumplir, los requisitos que deben de cumplir para poder obtener, ¿qué cosa? Información. Información para tomar decisiones. Pero por lo general, un ejemplo, no se toma en cuenta los formularios. No se toma en cuenta los formularios, los reportes del sistema informático. Y por eso, de la experiencia que tengo, y usted también, de la experiencia que usted posee, cuando usted va a una compañía, a veces hay formularios de producción que no se los entiende, que están mal hechos, que tienen tachones, que tienen garabatos, que tienen liquid paper. Entonces, no, cuando usted le da un formulario o el formulario está bien diseñado o el formulario está mal diseñado. Si usted ya ve que se necesita más casilleros dentro del formulario, uno lo va agregando, va creando esas necesidades, ¿de acuerdo? Se va observando, lo que yo le decía en algún momento, tiene que haber alguien que esté observando para realizar los cambios que necesita la empresa. Entonces, todos esos diseños van dentro del manual de políticas contables. Porque recuerde que es de ahí donde se recoge la información que va a ser registrada en la contabilidad. Bien, tenemos los costos de transformación, se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. Bien, entonces en esta parte, la pregunta que debemos registrar, hey, ¿cuál es nuestra capacidad normal de producción? Capacidad normal de producción. Entonces, usted debe tener claro qué es la capacidad ideal
qué es la capacidad normal de producción, qué es la capacidad ociosa, qué es la capacidad real. Entonces, usted tiene que preguntarse, hey, ¿cuál es nuestra capacidad normal dentro de nuestra empresa? Puede ser que al inicio no tenga el dato más certero. ¿De dónde la va a sacar? ¿De dónde va a obtener la información? Revise su información histórica. Revise sus registros de producción de años anteriores. Entonces, en esa información de años anteriores, le va a indicar, hey, en el año, ejemplo, en el año 2018 hemos producido 20.000 quintales. En el año 2019, 21.000 quintales. En el año 2020, 20.500 quintales. En el año 2021, 22.000 quintales. Ejemplo. Ah, muy bien. ¿Cuál es nuestra capacidad normal de producción? Obtiene un ponderado. Y si por algún motivo no sabe cómo hacerlo, porque por lo general el profesional contable no sabe y no debe saber, porque no es el técnico referente a este tema de establecer estos datos, puede contratar a un especialista. La importancia de esto radica al momento de distribuir los costos. Recuerden lo que ya vimos anteriormente, donde todos los valores se registraban a costo cuando la producción era baja. Entonces, ¿qué pasaba? Los costos se disparaban, ¿sí? Los costos aumentaban. Entonces, la importancia de saber qué es costo y qué es gasto es sumamente importante. Por ello, dentro de ese manual de políticas contables, debe estar cuál es su capacidad de producción normal. Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos del periodo en que se hayan incurrido. Bien, esto era parte de la explicación que les hacía. Dentro de la capacidad normal hay una capacidad real y hay una capacidad ociosa. Esa capacidad ociosa puede ser fácilmente reconocida en los formularios que he diseñado. Está claramente definido esa capacidad ociosa. ¿Cuánto es del CIT? ¿Cuánto es de mano de obra directa? En el caso de la materia prima, yo tanto consumí, tanto utilicé de la bodega, ¿sí? Entonces, esta materia prima es variable de acuerdo a la producción, pero hay mano de obra fija. Hay mano de obra fija que una parte puede ser parte de la producción normal o puede ser parte de la capacidad real de producción y una parte va a ser capacidad ociosa. Entonces, yo tengo claro esto y esto detallo dentro de mi manual de política contable. Entonces, ¿cuáles son los formularios que me van a ayudar a obtener esta información? ¿Cuáles son los formularios que me ayudan a obtener la información? ¿Cuáles son? Entonces yo debo revisar esos formularios que me indiquen si ha habido capacidad ociosa y cuál es mi producción real. Bien, hasta este punto, para seguir avanzando, sí ha quedado claro en esta parte de la capacidad normal y lo que está relacionado con la capacidad normal y la capacidad ociosa. ¿Preguntas? Sí, correcto. Con respecto a las capacidades, usted anteriormente hacía
hay 4 tipos de capacidades: la ideal, la real y la ociosa, ¿verdad? Y la Claro. ociosa fue el reconocimiento de cuando la diferencia entre la normal y la real, ¿verdad? Y explicar cada uno de esos ítems, ¿verdad? De las diferentes capacidades. Sí, en este caso, pues, haríamos también dentro del equipo de trabajo, pues habría un profesional que conozca específicamente sobre estas capacidades, ¿verdad? Porque es más que todo, cuando la empresa se dedica, digamos, a producir, compra materia prima para producir otro bien, ¿verdad? Entonces, más que todo en los procesos productivos, donde sería de ir viendo cada uno de estos, ¿verdad? Cómo son los medios que utiliza la empresa para producir un producto terminado, ¿verdad? Además que todos son todos los procesos, en todos esos procesos productivos de ir reconociendo, ¿verdad? Este tipo de capacidades, ¿verdad? Pues, sí, comprendo lo que usted está indicando en este momento, ¿verdad? Porque ya anteriormente ya lo había explicado. Gracias, este es mi aporte. Bien, bien, Rigoberto, muchas gracias por tu aporte. Así es. Entonces, esto debe estar recogido dentro del manual y como bien decías, Rigoberto, debes de trabajar de la mano con el jefe de producción. Lamentablemente, producción, el jefe de producción con con el contador de la compañía, en una mayoría de casos, están divorciados. No saben que deben de caminar de la mano, sentarse, analizar, entender y que necesitan información. ¿Para qué? Para obtener información que sea nuevamente fiable, que nos ayude a tomar decisiones. Entonces, como bien decías, debes consultarle al jefe de producción. El jefe de producción debe ayudarte a obtener estos datos o viceversa, los dos deben trabajar mancomunadamente para obtener esta información que le permita a la compañía poder competir. Pero muchas veces la administración no entiende sobre estas necesidades financieras que después le pasa la factura al mismo dueño. Y eso se da porque a veces ciertos empresarios, no todos, no comprenden sobre la parte financiera o solamente creen que una empresa es comprar y vender. Pero ya cuando hay un empresario con visión responsable que entiende de los negocios y que se involucra, sabe que todo es un engranaje. Contabilidad, producción, marketing, ventas, recursos humanos, etcétera. Todo es un engranaje que debe trabajar correctamente. Entonces, bien, para el caso de los subproductos, en el tema de los subproductos, ¿cuáles son los subproductos que nosotros elaboramos? Entonces, aquí en el manual de política contable también va detallado. Nos dice, se tomarán en consideración otros costos que se consideren necesarios incluir. ¿Cuáles son esos costos que se vayan a incluir? Va también en el manual. Se excluirán de los costos aquellos importes como desperdicios, mermas de medro, capacidad ociosa. Lo tengo claro. Bueno, puede ser que algún dato técnico, puede ser que algún dato demasiado detallado no esté en el manual de política contable y esté en otro libro, pero dentro del manual de política contable le va a decir esto se encuentra detallado en este informe, en este manual, en estos reportes. Entonces, ya sé dónde puedo obtener la información para generar estados financieros que me den información confiable. En la NIC 23, costos por préstamo, se identifican las limitadas circunstancias en las que los costos financieros se incluyen en los costos de los inventarios. Muy bien. A los productos que adquirimos
Si realizamos un préstamo bancario, ¿los intereses van a ser capitalizados? Sí, no. Para mi actividad, empresa comercial, ¿los intereses deben ser capitalizados? No. ¿O para qué caso sí? No lo sé. Usted y yo en este momento no lo sabemos. Hay que ver el tipo de compañía, los productos que venda. Entonces, eso usted lo va a registrar en su manual de política contable. Entonces yo voy a poner algo sencillo, ¿no? Los intereses deben ser capitalizados cuando realiza a la compra de inventario, ¿sí o no? Entonces usted ahí va a registrar, ¿sí?, los casos en que esos intereses van a ser capitalizados. Bien, ¿quién tiene una pregunta referente al tema? Bien, entonces estamos claros. Ahí usted va a detallar, bien, dentro de nuestra empresa los intereses no son capitalizados. Dentro de nuestra actividad del negocio los intereses sí deben ser capitalizados, porque nuestra actividad es esta, la construcción, la producción, etc. Vamos a lo siguiente. Las técnicas utilizadas va a depender de la actividad de la entidad para la medición del costo de los inventarios. Se utilizará el método del costo estándar o el método de los minoristas. ¿Qué método aplica la compañía? ¿Qué método aplica la compañía? ¿El costo estándar o el método de los minoristas? Bien, si somos una empresa comercial, nosotros vamos a aplicar el método del minorista. Entonces, nuestra empresa, al ser una empresa comercial, aplica el método de los minoristas. Muy bien. Ejemplo. Ya tenemos claro que esta empresa aplica el método de los minoristas. Entonces, ya estamos claros. No aplicamos el costo estándar, sino método de los minoristas. Muy bien. Estamos claros con esto. Seguimos. Fórmulas de cálculo del costo. La empresa ha elegido como fórmula de costo el promedio ponderado o el método FIFO o el método específico. ¿Qué método nosotros aplicamos? Entonces, vamos a elegir y ahora en el párrafo 25, recuerden que en el párrafo 25 nos dice lo siguiente, que es sumamente importante. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo distinta. Entonces, mira, nosotros tenemos el tema de electrodomésticos, de línea blanca. Entonces, nosotros vamos a utilizar la empresa, al ser una empresa, la empresa, su actividad comercial aplica como fórmula de costo el método promedio ponderado y método FIFO. Método FIFO. Muy bien. Entonces, dentro de esto, ¿para qué clase aplicamos promedio ponderado? Tenemos que detallar para qué productos aplicamos promedio ponderado.
¿Para qué productos aplicamos promedio ponderado? ¿Para qué productos aplicamos método fijo? Aplicamos método FIFO. Entonces, debemos de entender para qué productos o para qué grupo o línea de productos aplicamos promedio ponderado y para qué grupo de productos vamos a aplicar el método FIFO. Entonces, eso también está detallado y especificado dentro de nuestro manual. Tenemos segmentos de operación. ¿Ya? En los segmentos de operación, hay segmentos de operación. ¿Cómo van a ser tratados? ¿Cómo van a ser tratados los productos de cada segmento de operación? Entonces también lo especifica en su manual. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla. Estamos en modo galería. Con esta explicación referente a las políticas contables, Narcisa, ¿qué has aprendido? ¿Qué te has podido dar cuenta del manual de política contable? ¿Es importante o no es importante? ¿O simplemente seguimos contabilizando de lo que nosotros creemos? ¿Qué dices, Narcisa? Tienes muteado el micrófono. Sí, o sea, definitivamente un manual de políticas contables es una guía, como bien tú dijiste, para poder hacer un registro correcto y tener un esquema, como decir, igual, ¿no? En todos los registros que se hagan al respecto de cualquier situación, de cualquier actividad, en este caso de los inventarios que estuvimos hablando. Claro, para dar un tratamiento contable correcto, y poder revisar si se están cumpliendo cada uno de los requerimientos que se piden dentro del manual, que eso está relacionado ¿con qué? Con el manual de funciones. ¿Está relacionado con qué? Con el manual de control interno. Ahora, ¿qué ocurre en una mayoría de compañías? Y lo digo porque lo he visto. Seguramente tal vez ustedes lo han visto. La gente dice, oiga, esto de aquí, ¿para qué me sirve? Esto no. Y van y está archivado. Y no toman en consideración los manuales. Imagínense que una empresa aérea no aplique los manuales. ¿Qué pasaría si una línea aérea no aplica los manuales? Se estrellan los aviones. Por eso que los manuales de las líneas aéreas están aplicándose. Sí, hay industrias que lo aplican, pero la mayoría de empresas pymes por lo general no lo aplican. María, ¿qué hemos podido aprender con respecto a al manual de políticas contables? O sea, a mí me va dando como un esquema también en la cabeza que se va armando uno, lo que usted decía. Primero hay que leer bien y entender bien la norma donde dice cómo se hacen las políticas contables. Y luego también el como llevar un orden para ir viendo. Entonces de ahí sí ir analizando y viendo qué es lo que conviene, y supongo pues que eso también después tiene que ser analizado con el gerente o con la persona de administración de parte de, pues, de los dueños, de los socios, para de ahí llegar a un consenso y dejar, ¿no? O sea, con la orientación de uno. Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque recuerda que quien aprueba es los accionistas, pero por lo general, como ya he dicho, ¿no? Una mayoría de pymes no entiende sobre estas cuestiones y por lo general no le dan la debida importancia. No así los grandes compañías que necesitan información y tienen que competir. Por eso es que en algunos casos hablamos de gerencia financiera, que es la que se encarga de resolver estos problemas. Jennifer, Si muy buenas no, noches, una cosita bienvenida. antes de que pases con Jennifer, si no Sí. pasa que te toca consultar al auxiliar que lleva más tiempo porque
Porque no hay nada y te toca consultar y dicen, no, es que así se hacía, así se hacía. Exactamente, exactamente, por lo general. Y así se hacía me pasó en esta semana. Mira, le pregunto al contador de la compañía, a un contador de una compañía XYZ, y justo lo que tú acabas de decir me dice, oiga, es que así lo venían haciendo. Yo lo que estoy haciendo es lo que venían haciendo. Ya no es culpa mía. Entonces, te das cuenta. Jennifer, ¿aplicamos políticas contables en la compañía? Mis políticas contables. No. Sí, la verdad que me pareció sumamente interesante este tema porque usualmente veo que es bien importante tener un manual de políticas contables y usualmente a los contadores generales o al contador o al gerente financiero se les asigna esta tarea y a veces no tenemos la experticia para poder crearles y a veces nosotros tenemos que ir a investigar y al final lo hacemos, la política lo hacemos o la adaptamos a lo que nosotros creemos. Entonces, veo la importancia de asignárselo a un profesional que pueda y tenga el conocimiento para que realicemos las operaciones correctamente y de forma fiable, pues, y no realizar operaciones como nosotros creamos que sean correctas. Correcto. Con respecto a lo que tú decías, asignar a un profesional, Jennifer, ¿cuál es el otro problema, la otra cara de la moneda referente a este tema que acabas de decir? A veces el mismo profesional contable, el contador de la compañía, piensa que esto es rápido. ¿Ah? La mayoría a veces de contadores piensa que esto es rápido. Y quieren, deme el manual. O sea, ya el manual en un mes. Y no toma ni siquiera a veces un mes. Toma más tiempo. Porque hablamos, dependiendo el tamaño de la compañía, de hacer levantamientos de información. Pero ¿qué es lo que usualmente se hace? Cosa que no se hace en las líneas aéreas o en otro tipo de empresa, como las navieras. ¿Sabes qué? Hágame un manual live. Entonces, sobre ese manual live es que yo te pago. Entonces, ahí lo que viene es que obtenemos información que no nos sirve. Por ello, lo que les recomiendo a ustedes, ¿ya? Si ustedes quieren preparar su manual de política contable, consideran que la empresa se lo merece, consideran que están dentro del pago que le están haciendo, etcétera, dice, bueno, vamos a hacer el manual de política contable. Comiencen con una hoja. Comiencen con una hoja. Pueden comenzar con lo que ya hemos detallado en esta charla. Y ese manual, en la medida que la gerencia, que la administración le dé la importancia, es que ya lo van detallando. En la medida que le permitan a usted, y lo digo también con la experiencia, porque hay casos que no te lo permiten. Entonces ya tú dices, hasta aquí nomás puedo lograr hacer, pero hay casos donde entienden y te permiten poder ir haciendo esos cambios. Entonces comienzas con esa hoja, vas detallando, van a haber errores, o van a haber cosas que de repente no estuvieron bien trazadas, pero ese manual va cambiando. Un ejemplo, dentro del año, el primer borrador tal vez lo tengas que cambiar hasta 5 veces. ¿Sí? Ajá, mira, me faltó esto. ¿Ok? Cambias. Corriges, cambias. Debido a la importancia, emites el nuevo manual. Cambias, perfecto. Ah, mira, me enteré de esto. Ajá, la anotas. Y es la forma en que vas creando un manual que sirva. Ahora, que el manual sea dinámico, que el manual sea utilizado, ¿de qué depende? De que alguien le esté haciendo el seguimiento.
Ejemplo. El manual de cuentas por cobrar. He preparado todo el manual de cuentas por cobrar. Es de este tamaño, ejemplo. De este tamaño, todo este manual. Pero esto va a servir en la medida que alguien diga, a ver, deme el reporte de los cheques protestados por cobrar a los clientes. De acuerdo a esto, dice que debe estar detallado el cliente, la fecha, tiene que tener copia color de los cheques, debe estar registrado contablemente. Por favor, deme ese listado. Entonces, la persona que está a cargo de eso dice, aquí está. O te puede decir, ¿sabes qué? No tengo eso. Si no tiene esa persona esa información, toma los correctivos. Sí, sigamos. A ver, dentro del manual dice que de créditos y cobranzas, dentro de los instrumentos financieros, dice que deben estar las solicitudes de crédito, de acuerdo a este detalle. ¿Se acuerdan lo que les dije? Debe estar el esquema de la solicitud de crédito. Entonces, por favor, deme la solicitud de crédito de este cliente, de Rigoberto, de Jennifer, de Susana, de Narcisa. Deme la solicitud de crédito. No lo tengo. ¿Qué pasa ahí? Si no lo tiene, no tiene el reporte de cheque protestado, no tiene las solicitudes de crédito, ya estamos viendo que hay falencias en ese departamento y que hay que hacer los correctivos necesarios. Algunos pensarán, oye, Víctor, eres demasiado drástico, que no tenga la solicitud de crédito. ¿Qué pasa? ¿Saben lo que pasa? Se va la señorita de cobranza. Oye, ¿a quién le cobro? ¿Dónde vive el cliente? No saben dónde vive, no saben a quién llamar, no saben las garantías que tuvo, no hubo actualización, no saben a qué email enviarle la información, no saben dónde están los cheques protestados, no saben las carpetas como están mal membretadas, no sabes dónde buscar la información. Y en tu manual te dice claramente cómo deben estar membretadas las carpetas, cómo deben estar archivadas la información, cómo debe estar guardada, incluso cómo debe estar registrada en tu sistema informático. Claro, ya fui más allá del tema de la NIC 2, pero para eso nos sirven los manuales, para poder ver que todos los procesos que se hagan dentro de nuestra compañía, siempre y cuando haya una persona que le haga el seguimiento, ver que se cumpla. De esa manera es como va mejorando nuestra empresa y pudiendo competir. O sea, hay que tener información. Susana, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Qué has podido aprender de esta charla? Y contigo terminamos. Tienes muteado tu micrófono. Oh, perdón. Buenas noches, Víctor, y buenas noches con todos los compañeros. Bueno, realmente lo que es las políticas contables es algo muy importante y digamos que es la base para la buena marcha del negocio, ¿no? Y yo digo, bueno, es también en las empresas, especialmente en las empresas familiares, se lucha mucho y se pelea y se disgusta y como saben decir, pues el contador es hasta mal visto, ¿no? Porque uno se quiere hacer que se aplique esas políticas contables y es de luchar muy fuerte especialmente con los dueños, porque ellos piensan pues que como es el dinero de ellos, ellos pueden hacer cualquier cosa. Entonces, a veces, en mi caso, yo he tenido hasta que renunciar porque realmente ahorita la contadora, como es la que firma balances y todas esas cosas, entonces es una gran responsabilidad. Y claro, si es que ellos no se sujetan, digamos, porque es también enseñarles a que se eduquen tributariamente, y para que puedan hacerse bien las cosas, pero a veces, oiga, se lucha, pero a veces creo que es hasta en vano, porque mejor hay que llevarle por el buen lado, mejor dicho. Así es, así es. Bien, de acuerdo a lo que has comentado, mi estimada Susana, la CPA Susana Neira de Cuenca, Ecuador, ¿no? En la medida que te permiten, es la medida que uno hace los cambios.
un último ejemplo que pongo es en una compañía. En una compañía le estaban robando en la bodega, le robaban los vendedores. En las cuentas por cobrar, totalmente deficientes las cuentas por cobrar. Una cartera demasiado alta de incobrables. ¿Qué es lo que ocurría? Se ha ido tomando 3 años para hacer cambios, que no han sido fáciles, para sacar a ciertas personas que lamentablemente a veces hay administradores que le cogen un amor a la persona, se enamoran de la persona, sea hombre o sea mujer, y dicen, no, ¿sabes qué? A Joselito no me lo saque. Joselito es Joselito. Exacto. Pero Joselito está haciendo la grande, no sabe, pero se lo mantiene. Entonces, hasta que ya lo haces ver la luz, vamos a decirlo así de esta manera, es que toman la decisión. Y por una experiencia, un ejemplo, nos ha tomado 3 años sacar de un estancamiento. Ahora los dueños de una compañía XYZ me dicen, oye, ¿sabes qué? Víctor, nos fuimos de viaje y no tuvimos que poner a nadie. O sea, la empresa se manejó sola. ¿Qué significa eso? Que hay gente confiable, que hay gente sana, que hay gente que está clara con su misión y sabe lo que tiene que hacer. Entonces, hay otras empresas. Hoy tenía una reunión con una compañía, el dueño de una compañía que lamentablemente liquidó. Imagínate, me decía, Víctor, este cliente, o el día de hoy, me decía, este cliente me debe $400,000 y no me pagó, me dejó jodido, no me pagó. ¿Pero por qué? Porque daba crédito, se le decía, hey, tranquilo, no aflojes, pero daba crédito, hasta que demasiado crédito lo jodió totalmente al cliente y quebró. ¿Y ahora? Entonces, todo eso es lo que nos ayuda a los manuales, pero nuevamente, y culmino con esto, siempre que alguien esté detrás observando que se cumpla los requerimientos, que haya detrás de esos manuales alguien que esté mejorándolos, que esté viendo la actualidad, que esté haciendo los cambios. Porque los manuales, por más hermosos que lo hagan, también caducan. Y hay que estarlos constantemente renovando. Bien, colegas, muchas gracias por el tiempo invertido. Nos vemos la próxima semana. Ya estamos por el 10º módulo. Nos faltan 2 módulos más y con esto terminamos. En las próximas charlas ya no vamos a tener charlas de 1 hora y media. Se van a compartir en 4 charlas donde vamos a hablar acerca de las NIF, vamos a hablar en el tema administrativo, vamos a hablar del tema tributario. Ya en el tema tributario es relacionado al Ecuador, y en el tema de la materia de costo. Nos vamos a adentrar al costo, Rigoberto, para ir viendo estos temas interesantes de producción. Bien, entonces que tengan una excelente noche. Nos desconectamos al conteo 3. 3, 2, 1. Muchas gracias. Buenas noches. Una linda Chao, chao. semana. Gracias, buenas noches con todos. Buenas noches.